Entonces, en la Nueva España surgen las clases sociales, ya sabemos, el peninsular es el que tiene el poder, son los nobles, los de la alta nobleza. Los peninsulares por lo regular son comerciantes, son soldados, son sacerdotes de alto clero, y por supuesto el virrey es peninsular. El virrey tiene que ser peninsular, no puede ser criollo. En segundo nivel están los criollos. Los criollos son los hijos de los españoles, pero que nacían aquí en México. Entonces eran considerados de segunda clase. Allá en España no los querían. En cambio aquí tenían mucho poder. Trabajaban en el gobierno, tenían muy buenos comercios, tenían grandes haciendas. Por ejemplo, Hernán Cortés tuvo la hacienda, tuvo todo el estado de Oaxaca para él, porque él era peninsular. Pero un criollo podía tener una hacienda del tamaño de 100 hectáreas, por ejemplo, o sea, gigante. ¿Ok? El criollo es, como les dije, el hijo de los españoles que nacían aquí. Después vienen los mestizos. Los mestizos son los hijos de español con indígena, y de ahí nacían estos mestizos. Si los reconocían, los aceptaban y entraban en un buen nivel económico-social. Si no los reconocía el papá, entonces se convertían en lo que conocemos como las castas. Para dar un ejemplo, Miguel Hidalgo era criollo, y Miguel Hidalgo tuvo una fortuna inmensa, tuvo haciendas y tuvo trabajadores bajo sus órdenes. En cambio, Morelos es mestizo, y Morelos sí fue reconocido por su padre, sí estudia, tiene su casa, tiene sus bienes, se los acaba heredando a su hermana para que cuide a su mamá, y él se mete de cura, como todos lo sabemos, y se va a, ¿cómo se llama este lugar? Carácuaro, en Michoacán. Allá se va a hacer su labor, para que vean la diferencia entre un criollo y un mestizo. Ahora bien, después de los mestizos venían los indios, los indígenas. No eran esclavizados los indígenas, eran libres. Claro, tenían que buscar dónde trabajar para poder sobrevivir. Sin embargo, sabemos de situación de indígenas que llegaron a tener posesiones grandes, incluso minas, pero no son todos, son algunos nada más. Después de los indígenas vienen las castas. Las castas es la mezcla de todos los españoles, indígenas, incluso vinieron chinos de Filipinas, africanos. Se hicieron una gran mezcla de razas, y ahí surgieron lo que conocemos como por ejemplo, el españolado. El españolado, los que voy a nombrar todavía alcanzaban a entrar a un buen estatus económico social. Por ejemplo, el españolado era bien visto, estaba el morisco, estaba el mulato. El mulato era el hijo de español con esclava negra. Si el español reconocía a ese niño, ya entraba directo a un mejor nivel económico. San Martín de Porres, por ejemplo, es un mulato que llega a tener bienes, estudia y se convierte en santo, por ejemplo, en San Martín de Porres, pero él fue en la zona de Perú. Pero ahí tenemos cómo eran las castas. Ellos eran bien vistos todavía. El último era el tentempié, era la última mezcla aceptada. Después ya venían las clases bajas de las castas. Estaba el salta para atrás, el calpamulato, estaba el lobo, el coyote, el sambo. Si ven, todos esos ya eran consideradas clases bajas, no encontraban trabajo. Algunos de ellos eran salteadores de caminos, ladrones, asesinos, otros vendían cosas en la calle, cargaban agua en la calle. Era lo más común. Como no había una red hidráulica, pues tenían que llevar el agua de la fuente a la casa. Entonces estos señores eran los que se encargaban de llevar el agua cargando hasta las casas. Esas eran las clases sociales. Y al último pues estaban los esclavos.
había esclavos, pero traídos de África. Eran negros y ellos trabajaban en las costas del país, cultivando enequén, cultivando cacao, cultivando plátano, azúcar, café, limas, naranjas, limones, todo lo que había llegado de Europa, porque también hubo un mestizaje en la comida. De México los productos eran el jitomate, el aguacate, el cacao, el chocolate, muy importante, la vainilla, eran productos mexicanos, la calabaza, que se siguieron cultivando. Pero de Europa nos van a llegar productos como principalmente vacas, borregos, gallinas, aquí no había, aquí había guajolote, acá lo que nos traen ellos son las gallinas, borregos, chivas, cabras, etcétera. En cambio, de África nos traen, de Asia nos traen el limón, el café, el azúcar, eso llegó de allá, y de Oriente, eso fue Asia meridional, pero de Oriente van a traer el té, la seda, la canela, las especias, el papel, la tinta, etc., todo lo que ya sabemos que era de Asia. ¿De acuerdo? Esas son las clases sociales que van a formar el criollismo en México, pero hay una orden. ¿Cómo evangelizaban estos señores a los indígenas? Pues necesitaban de órdenes eclesiásticas. Llegaron franciscanos, llegaron dominicos, jesuitas, mercedarios de la Merced, llegaron carmelitas, los famosos carmelitas descalzos del desierto de los leones, y todos ellos se dedicaron a evangelizar a los criollos, a los indígenas. Entre ellos llegó, por ejemplo, el gran Tata Vasco, llegó, que hizo una utopía. Tata Vasco hizo una utopía en Michoacán, hasta la fecha existe, donde los indígenas de cada pueblo se van a dedicar a un oficio en particular. Están los que hacen nada más muebles de madera, están los que hacen instrumentos de madera, pero ese es otro pueblo, están los que hacen, preparan alimento como las carnitas, es otro pueblo. ¿Sí me explico? O sea, dividió el trabajo de una forma genial el Tata Vasco allí en Michoacán para que se pudiera tener buena comida y un sustento, un buen trabajo. Pero también aparece la Santa Inquisición. La Santa Inquisición es europea y es ancestral, y aquí en la Nueva España se va a instalar el Tribunal de la Santa Inquisición. En realidad, la Santa Inquisición se encarga de cuidar el orden del pueblo a donde llega, cuidar el orden. Por ejemplo, le dicen al tribunal: el señor que vive en la calle fulana de tal, en el número tal, es judío. Entonces llegaban los soldados, lo tomaban prisionero, llegaba la Santa Inquisición, le hacían unas preguntas, por lo regular torturando, maltratando a la persona. La persona acababa diciendo sí, soy judío, y entonces por ser judío no te quemaban, solamente te decían te tienes que convertir, hacer cristiano, católico, y si lo haces, pues ya te perdonamos, pero te vamos a estar vigilando, bla, bla, bla. Pero cuando el problema era, este señor es brujo, por ejemplo, si había un alquimista que hacía experimentos, decía no, él es brujo, y entonces le llegaba a la Santa Inquisición, lo tomaban prisionero, lo torturaban, acababa diciendo sí, soy brujo, prefería decir eso a que lo siguieran torturando. Y desgraciadamente la Santa Inquisición decía la única forma para salvar ese espíritu es quemando el cuerpo vivo, y los quemaban. Era algo terrible. Muchos murieron en la Santa Inquisición solamente porque el vecino dijo, él, a lo mejor se caían mal, y dijo, él es brujo. Llegaban, lo interrogaban, lo maltrataban, aceptaba ser brujo, lo quemaban. Así de terrible era. Lo cual quiere decir que había entonces un control muy férreo en la sociedad novohispana
con la Santa Inquisición y con la Iglesia. El clero también tenía mucho poder, controlaba al virrey, con eso les digo todo. O sea, le daba consejos al virrey y entre ellos, el virrey y el clero, dialogaban para ponerse de acuerdo en alguno o muchos asuntos. ¿De acuerdo? Pero esta Nueva España, por supuesto que va a generar lo que conocemos como el criollismo. Los criollos se van a hacer presentes, pero eso lo vamos a ver ahora.